Hola y bienvenido otra vez a esta serie de predicaciones del Evangelio. Si es su primera vez que usted ha podido acompañarnos, le damos una bienvenida muy especial. Estamos predicando el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva de salvación, que uno puede tener sus pecados, todos sus pecados perdonados y saberlo. Entonces hoy vamos a compartir otra vez el mensaje hermoso del Evangelio. Y antes de leer, vamos a encomendarnos al Señor y pedir su bendición en oración. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias hoy por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos las gracias que Él llama al pecador, que Él llama a los pecadores al arrepentimiento, que es tu deseo, que tú quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Te damos las gracias que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, que Él los llevó, murió y resucitó y está vivo hoy, está en el cielo. Padre, te pedimos tu bendición, que personas puedan ser salvas hoy mismo a través de esta transmisión de tu palabra, que pueden escuchar acerca de Cristo y que pueden confiar en Él. Te pedimos tu ayuda, pues, y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy me gustaría leer en el Evangelio de Lucas y el capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y voy a tomar el tiempo para leer la conversión de un señor que se llamaba Zaqueo. Entonces, Lucas, capítulo 19 y el versículo 1 dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero volver a leer el versículo 10 otra vez. Es el último que leímos, que Cristo mismo dice: porque el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es uno de los muchos títulos del Señor Jesucristo. Entonces, pudo haber dicho que Él mismo, o que Cristo, Jesús o Jesucristo vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra. En esta serie de predicaciones ya hemos considerado que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ayer pudimos considerar que Jesucristo llama
a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, en las predicaciones que me corresponden, estoy examinando frases así, que Jesucristo vino, Jesucristo llama. Y aquí tenemos la expresión que Jesucristo busca a lo que se había perdido. No solo busca, sino que dice que Él vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Y es precisamente lo que encontramos en este pasaje, que el Señor Jesucristo está buscando a un pecador. Está buscando a un Señor que está perdido. Y lo bueno es que el Señor, que se llamaba Zaqueo, estaba buscando también a Cristo. Había escuchado de Cristo y por lo cual él comienza a buscar a Cristo. Déjeme preguntarle a usted, sí, a usted. ¿Está usted buscando al Señor Jesucristo? ¿Está usted buscando la salvación de su alma, el perdón de sus pecados? Cristo está buscando a usted. Lo está buscando. Quiere buscarlo y quiere salvarlo. Porque usted, si usted no es salvo, está perdido y necesita al Señor Jesucristo. Ahora vamos a examinar esta conversión, esta historia de cómo este señor Zaqueo llegó a conocer a Cristo. De hecho, cómo él fue salvo. Porque leímos que Cristo mismo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, aquel día, Zaqueo fue salvo. Y desde aquel día él pudo decir, yo soy salvo, yo tengo mis pecados perdonados. Y estimado amigo, si usted no es salvo, usted hoy puede ser salvo y puede decir, a partir de hoy, yo soy salvo. Y eso es lo que queremos explicarle, cómo se puede hacer eso. Ahora, el Señor se llamaba Zaqueo y era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran las personas que cobraban los impuestos. Generalmente eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Y ellos tenían la responsabilidad de cobrar los impuestos. Lamentablemente, muchas veces había mucha corrupción. Ellos cobraban de más. Y las personas no sabían exactamente cuánto ellos debían al gobierno y venían los publicanos y los publicanos les quitaban mucho dinero. Pues en otras palabras, robaban. Y no solo robaban, que eran mentirosos también, ¿verdad? Porque uno le preguntaba, ¿cuánto debo al gobierno? Y le decían una mentira para poder sacarle más dinero. Entonces, generalmente hablando, los publicanos eran hombres muy despreciados porque eran hombres corruptos y hombres que se aprovechaban de la gente para poder, para enriquecerse o para ascender en su trabajo. Y Zaqueo era jefe de los publicanos. Entonces probablemente él había robado mucho dinero y eso se hace evidente al final del pasaje cuando él habla acerca de devolver lo que él había robado o defraudado. Entonces así era Zaqueo. Interesantemente, su nombre quiere decir puro o justo, pero lamentablemente Zaqueo no era justo y él no era
puro, sino que él era pecador. Fíjese que dice, o dicen las personas, cuando Cristo va a la casa de Zaqueo, las personas dicen, pues él ha ido a comer, a posar con un hombre que es pecador. Toda la gente lo sabía, toda la gente sabía cómo era Zaqueo, lo que él había hecho. No solo lo sabía la gente, sino que lo sabía también Dios. Estimado oyente, quiero decirle a usted, es posible que la gente sepa cómo somos. Y es posible que la gente sepa lo que hemos hecho. Pero tenga usted algo bien entendido. Dios sabe. Dios nos conoce y Él conoce cada pecado que hemos cometido. Y Dios mismo ha declarado en su palabra que somos pecadores. Es una cosa que la gente aquí diga, pues Él es pecador. Y la gente lo puede decir acerca de nosotros. Pero estimado oyente, es Dios mismo quien lo dice. Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Hay otra palabra que Cristo mismo emplea en este pasaje para describir a Zaqueo. Y es la palabra en nuestro texto. Nuestro texto es el versículo 10 que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Usted dice, bueno, él vivía en Jericó. Él, cuando supo que venía el Señor Jesucristo, se subió a un árbol para verlo. Entonces yo no veo que él estaba perdido. Él estaba perdido en el sentido espiritual. Ahora, la palabra perdido en la Biblia es una palabra muy interesante. Tiene por lo menos dos significados. Puede, que quiere decir, o a veces quiere decir, estar perdido o extraviado. Por ejemplo, la oveja que se perdió, la oveja perdida. Y el pastor tiene que ir a buscar a la oveja porque la oveja se perdió. Es un significado. Y en ese sentido quiere decir que nosotros como pecadores estamos separados, estamos alejados de Dios. Pero también la palabra perdido en la Biblia quiere decir destruir o destruido. Se utiliza para describir cosas que ya no sirven. Antes eran útiles, antes tenían propósito, pero algo ha sucedido y ya no sirven. Ya no puedes usarlos como antes, o con la intención con la que se fabricaron o se hicieron. Nosotros a veces usamos la palabra de esa manera también, ¿verdad? Una vez tenía un coche y ese coche se chocó, sin entrar en detalle, se chocó y era una pérdida total. ¿Qué quiere decir? Que ya no servía. Ya no había remedio, ya no tenía caso invertir más dinero para arreglarlo. No, era una pérdida total. Y Cristo, al emplear esta palabra, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, está hablando acerca de los pecadores y específicamente en este capítulo acerca de Zaqueo. Estaba perdido. El pecado había arruinado su vida. Zaqueo era codicioso y él había empleado
muchas mañas, muchas maneras de conseguir ese dinero. Y el pecado había destruido su vida. Bueno, él había prosperado, era rico. Entonces, en ese sentido, no. Pero espiritualmente, estimado amigo, el pecado nos ha arruinado. Ya no servimos para Dios. Dios nos hizo para su gloria, para su honra, para que nosotros pudiéramos servirle a Dios. Pero el pecado nos ha contaminado, nos ha arruinado. Y necesitamos ser salvos, necesitamos una vida nueva. Necesitamos que Cristo nos rescate de nuestro pecado. El pecado es algo horrible, destruye vidas. No sabemos si Zaqueo tenía una familia, si tenía esposa e hijos, pero sabemos que el pecado de Zaqueo había destruido las vidas de otras personas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por lo que les estaba comentando, que él robaba de la gente. Y él decía mentiras para poder robarles. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Entonces es lógico que su pecado afectaba a ellos, que destruía sus vidas también. Estimado amigo, el pecado nos destruye, que ya no servimos ante Dios. El pecado puede destruir nuestra vida familiar, puede afectar la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa. Nuestro pecado va más allá y destruye y afecta las vidas de otras personas. Y no tengo que decirle, pero se lo digo de vuelta, que nuestro pecado es una ofensa contra Dios. Zaqueo sí había pecado contra la gente, cuando él robaba, cuando él decía mentiras. Pero primordialmente su pecado fue contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Pero fíjese que Zaqueo, un día, siendo un pecador, él escucha una buena nueva. Él viviendo en la ciudad de Jericó, él se da cuenta que el Señor Jesucristo ha llegado y el Señor Jesucristo está pasando por la ciudad. De hecho, nada más de paso, vale la pena resaltar que esta ocasión aquí, en Lucas capítulo 19, fue la última vez que Jesucristo pasó físicamente por la ciudad de Jericó. La última vez. Era una oportunidad única para Zaqueo. Una oportunidad de conocer a Cristo y obtener el perdón de pecados. Apreciado amigo, hoy usted está escuchando este mensaje. Yo quiero decirle, quiero que usted sepa que esta es una oportunidad única. ¿Qué quiero decir? Quiero que usted sepa que usted puede ser salvo hoy, que puede tener sus pecados perdonados hoy. Puede hoy confiar en Cristo. Decimos muchas veces, no tenemos la vida comprada. Y es cierto. La Biblia nos advierte de eso, de no jactarnos del día de mañana, de no estar pensando en que otro día, porque la Biblia dice que hoy es día de salvación.
Quiero que veamos algo. Zaqueo, cuando él se da cuenta de que Cristo está pasando, él no se detiene, él no tarda, sino que él se da prisa. De hecho, dice que como Cristo venía con mucha gente siguiendo a Cristo, escuchando sus enseñanzas, entonces Zaqueo era chaparrito, era muy bajo de estatura. Él buscó la manera. Y él corrió. ¿No ve su prisa? Yo espero que usted tenga la misma prisa en cuestión de su salvación, que usted hoy se dé prisa, que usted esté resuelto. Yo no voy a descansar ni voy a dormir hasta que no tenga yo la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Y Zaqueo corre. Pero quiero que veamos algo. Fíjese que, como mencioné, Cristo estaba caminando y había mucha gente que rodeaba a Cristo. Zaqueo no iba a dejar que esa gente impidiera que él llegara a Cristo. Se lo repito porque creo que es un punto importante. Zaqueo no iba a dejar que esa gente impidiera que él viera a Jesucristo. Hay muchas personas que no buscan urgentemente la salvación porque hay otras personas que impiden. ¿El qué dirán? Si yo busco a Cristo, si yo confío en Él, si yo busco mi salvación, ¿qué dirá? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi novia? ¿Qué dirá mi novio? Y hay muchas personas que se detienen por eso, por el qué dirán. Mire, Zaqueo estaba resuelto y él no iba a dejar a ninguno que impidiera con su objetivo, con su deseo de conocer a Cristo. Yo no sé si Zaqueo estaba agobiado por su pecado o cuál era el motivo. Él había escuchado de Cristo. A lo mejor él había escuchado que él perdona pecados y por eso él anhelaba conocerlo. Quiero que usted sepa que Cristo perdona pecados y espero que usted tenga prisa en buscar el perdón que se encuentra en el Señor Jesucristo. Zaqueo no iba a dejar que limitaciones, ni personas, ni nada impidiera que él buscara a Cristo. Y él llega, se sube a un árbol. Zaqueo procuraba ver a Cristo, estaba buscando. Pero ¿sabe qué? Cristo lo estaba buscando a él también. Cristo llega exactamente a donde está Zaqueo. Ahí está Cristo al pie del árbol. Ahí está Zaqueo sentado sobre una rama. Cristo lo mira y le habla, le llama. Zaqueo, desciéndete, date prisa. Hoy me es necesario posar en tu casa. No sé si usted lo haya pensado, pero Cristo está buscando a usted mismo. El Hijo de Dios lo está buscando. A veces nos comentan algo así, ¿verdad? Fulano te está buscando. Y uno se pregunta, pues ¿qué quiere o para qué me busca? Cristo te está buscando
porque Él te quiere salvar. Él quiere que puedas reconocer tu pecado y que puedas confiar en Él. Y Él te quiere salvar. Y llega allí a donde está Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciéndete, date prisa ya. Y Zaqueo se baja con mucha prisa. No sé si usted se fijó en lo que leímos, pero ¿qué dice? Que Zaqueo le recibió gozoso. Le recibió. Ve usted allí, hay una responsabilidad. Uno tiene que recibir a Cristo. Cristo está buscando al pecador. Y ya hemos visto aquí que cuando Cristo está buscando a un pecador y el pecador empieza a buscar a Cristo, pronto se encuentran. Pero el pecador tiene la responsabilidad de recibirlo. Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad, por toda la humanidad, por todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que todos vamos a ser salvos, sino que cada uno tiene la responsabilidad de recibir a Cristo. ¿Lo ha recibido usted? ¿Es salvo usted? Si no, que hoy mismo usted pueda recibir a Cristo como su Salvador. Quiero que vea un punto más. Ese día, cuando Zaqueo recibió a Cristo, Cristo lo buscó, Cristo lo encontró. Zaqueo lo estaba buscando también, se encontraron y Zaqueo lo recibió. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy. Él no dijo, Zaqueo, ya estás empezando. Y si sigues así, es posible que un día obtengas la salvación. No dijo nada ni parecido. Dijo, hoy ha venido la salvación. Ese mismo día, si supiéramos nosotros la fecha y la hora en que Zaqueo recibió a Cristo, podríamos decir que en tal fecha, a tales horas, Zaqueo fue salvo. Es un momento cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Y estimado amigo, por eso insisto otra vez que usted puede ser salvo hoy. Fíjese que yo dije puede. Es posible porque Cristo ya murió. Cristo ya pagó. Y Él hoy está vivo en el cielo y está desde allí buscando a los perdidos, buscando a los pecadores. ¿Es usted pecador? ¿Está usted perdido, alejado de Dios? ¿Perdido en su pecado? Cristo Jesús está pasando y está buscando. Y usted puede ser salvo hoy mismo. Y usted dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Fíjese cómo fue salvo Zaqueo. Recibió a Cristo como su Salvador. Y Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya que Zaqueo había recibido a Cristo, Cristo le cambió la vida. Hubo una evidencia de que Zaqueo había sido perdonado, que Cristo lo había salvado. Zaqueo ya tuvo el deseo de bendecir en vez de robar. Estimado amigo, un encuentro así con Cristo a una persona le cambia para siempre. De hecho, la Biblia enseña que es una nueva persona, nueva criatura en Cristo.
Y estimado amigo, esperamos que hoy usted pueda recibir a Cristo como su Salvador. Él vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Él está buscando a usted y quiere salvarlo. Que usted lo pueda recibir hoy. Que el Señor bendiga su palabra mientras mi hermano Juan predica, que usted pueda ser salvo. Vamos a continuar, pero antes vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Padre Santo, entramos en tu presencia, agradecidos, Padre, conscientes de nuestra necesidad de ti. Te damos gracias, Padre, por el día que nos dio y por tu mano de preservación sobre nosotros, tu mano de bendición sobre nuestras familias. Oramos, Padre, por los que están pasando por pruebas y dificultades, que tú les fortalezcas. Oramos sobre todo que más personas conozcan a ti, que conozcan a tu Hijo amado Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Padre, oramos por todos en esta pandemia, los que faltan, necesitan ayuda. Oramos, Padre, que pueden ser bien surtidos, que tú les ayudes. Y oramos por la necesidad ahora en esta reunión. El mensaje que hemos escuchado, te damos gracias, Padre, que hay un Salvador que salva y puede salvar hoy. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos, el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para continuar, después del mensaje de mi hermano en Cristo, Pasón, quisiera compartir un mensaje sobre lo que es la reconciliación con Dios. Si usted desea de ser reconciliado con Dios, hay un mensaje para usted de la Biblia. Es decir, si usted quiere llegar en el cielo, quiere ser perdonado, usted puede hoy ser perdonado y preparado para la eternidad cuando Dios le llama. No podemos dejar este asunto hasta después de la muerte. Es importante estar preparados antes. Y usted puede ser perdonado, salvo de no tener cuentas pendientes con Dios. A partir de hoy, usted puede ser perdonado, reconciliado con Dios. Ahora quisiera leer en Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Dice así. Es un salmo de David, lo que él escribió. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora quisiera leer en Isaías 59. Isaías 59. Y vamos a leer el versículo 2. Bueno, vamos a empezar en versículo 1. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy fuerte la separación entre el pueblo de Dios y su Dios por medio de sus pecados. Sus pecados hicieron una división. Ahora quisiera leer en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Hebreos 4, versículo 13.
Dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta a Él, el Dios que nos conoce. No hay nada escondido. Dice la palabra allí: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hebreos 4, versículo 13. Ahora quisiera leer en 1 Timoteo 2. Es un versículo que tengo en mi corazón de compartir con usted. 1 Timoteo capítulo 2. Y versículo 5. Un versículo quizás muy conocido por usted. Dice versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y finalmente quisiera leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Quisiera enfocarnos en esta frase, en este versículo, en esta parte. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios bendiga su palabra. Estamos muy agradecidos por la palabra de Dios que nos instruye en la verdad, como es. Y pensamos en la importancia de saber la verdad. Es muy importante saber la verdad, cómo van nuestros hijos en la escuela, cómo está la cosa en el país, la situación económica de la familia. Pero cuanto más la verdad espiritual, la verdad acerca de su alma y el destino de su alma en la eternidad. Hemos leído de un poco de la reconciliación para con Dios. Es el tema en mi corazón de compartir con usted. Realmente cuando pensamos en el Evangelio, pensamos, número uno, lo que hemos hecho a Dios. Hemos ofendido a Dios por nuestros pecados que hemos cometido, por nuestra pecaminosidad de lo que somos. Hemos ofendido a Dios. El pecado ofende a Dios. Pero la otra parte es lo que Dios ha hecho para nosotros. La salvación tiene que ver no con lo que hemos hecho, ni lo que por medio de lo que podemos hacer. La salvación tiene que ver con lo que Dios ha hecho para nosotros. Son las buenas nuevas. Es una buena noticia. Lo que Dios ha hecho para nosotros. La Biblia dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. La Biblia de Dios nos enseña en nuestra gran necesidad. Nosotros tenemos la necesidad de un mediador. No todo está bien. Un mediador, la necesidad de un mediador significa una separación
o una división. Por ejemplo, si hay un desacuerdo entre dos grupos, en un grupo, una división fuerte, un mediador, una persona calificada, puede acercarse a la situación y proveer ayuda como mediador de intervenir en el asunto, de arreglar la cuestión y hacer una reconciliación, de traer una vez más armonía al grupo si se mete una división, por ejemplo. En cuanto a la separación, como hemos leído en Isaías capítulo 59, versículo 2, hemos leído que lo que es algo fuerte que causa el pecado hace una división entre Dios y nosotros. Es lo que Isaías, el profeta, escribió acerca del gran peligro en el pueblo de Dios, que había hecho el pecado del pueblo, había hecho una separación entre Dios y su pueblo. La Biblia de Dios nos enseña que nosotros hay una barrera entre Dios Santo y nosotros como pecadores. Ha hecho una división moral. Ha hecho una separación. Estamos separados de Dios moralmente porque somos pecadores. La Biblia nos enseña que Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dios es santo. Y la Biblia nos enseña de que nosotros somos naturalmente separados de Dios moralmente, espiritualmente. Necesitamos un mediador que puede intervenir en nuestro asunto. Alguien calificado que puede reconciliarnos para con Dios porque hay una separación. Usted tiene que entender que usted mismo es pecador. Es interesante lo que leímos en Salmo 51, versículo 5. David escribió, en pecado me concibió mi madre. El rey David, entendió muy claramente que él no podía echar la culpa por su propio pecado a otra persona. El rey David no podía echar la culpa a otra persona por su propio pecado. David entendió, soy pecador. Así nací. En pecado, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Realmente nosotros empezamos de ser pecadores el momento de concepción. No se determina en vida cuando uno acaba de hacer un pecado feo, ya constituye un pecador. No, nacimos ya siendo pecadores. Fuimos concebidos en pecado. Es lo que David está escribiendo en Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Nuestro viaje como pecador empezó en el momento de concepción. Así empezamos el viaje como pecador. Así nacimos. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que mis hermanos no me enseñaron cómo decir una mentira. Yo lo sabía, porque yo tengo el mismo problema de los demás. Somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa adentro. Y es la causa de esa separación.
Es una separación muy fuerte entre Dios y nosotros por el pecado que tenemos, la rebelión, desobediencia, lo sucio, el pecado. El pecado es lo que nos ha puesto en peligro. Nos ha puesto en peligro de ser separado para siempre, en una eternidad perdida, como hemos escuchado. Es el más peligroso de continuar en esta vida, morir en nuestros pecados, entrar una eternidad perdida y estar separado de Dios por toda la eternidad. La separación por la causa del pecado es lo que hemos hecho a Dios. En el principio de este mensaje tocamos el tema de 2 puntos. Lo que hemos hecho a Dios, lo que Dios ha hecho para nosotros. Lo que hemos hecho a Dios, hemos ofendido a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Nuestro pecado es la causa de esa separación entre Dios, quien es santo, y nosotros. Claro, Dios es misericordioso a nosotros. Dios es fiel y ha provisto para nuestras familias. Pero estamos hablando de esta separación espiritual. Dios es santo y nosotros no somos santos. Naturalmente, con nuestra pecaminosidad. No somos santos. Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Es lo que hemos leído en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe? Usted necesita un mediador. Uno capaz en darle a usted la reconciliación para con Dios. Para que usted pudiera ser reconciliado de Dios 100%, perdonado, listo para el cielo. No significa perfecta en vida. Nunca podemos ser perfectos prácticamente en nuestra vida diaria. Hacemos errores, pero la condición de pecaminosidad nos ha puesto en peligro de una eternidad perdida. Pero si aceptamos a Cristo como Salvador, vamos a ver, podemos ser reconciliados para con Dios. Significa tener la salvación, de no tener cuentas pendientes con Dios. Usted necesita un mediador. Yo descubrí en mi vida temprano que yo necesitaba un mediador para reconciliarme para con Dios. Porque yo nací en mi pecado. Así yo empecé este mismo viaje, momento de concepción, siendo un pecador. Pero vemos aquí en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Es lo que hemos leído en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Todo está manifiesto delante de Él. Todo está abierto. No podemos esconder a nada fuera de la vista de Dios. Dios nos ve. Y Dios es santo. Bajo la luz de su santidad, todo está expuesto en nuestra vida. Nada es escondido. Podemos esconder de otras personas, de seres queridos, pero no de Dios. No se puede esconder pecado fuera de Dios, fuera de la vista de Dios. Dios sabe todo. Y Él sabe que necesitamos un mediador.
y ha provisto un mediador. Pero antes de llegar ahí, es un asunto que usted tiene que resolver en vida. No tenemos la garantía de mañana. Usted sabe que la vida es preciosa. Hay mucho valor ponemos en la vida. Deseamos conservar la vida. Ejercicio, buena dieta, etc. Pero no vamos a vivir para siempre. Queremos cuidarnos, gracias a Dios, y Dios nos cuida. Pero sabemos que un día va a terminar la vida. Dios sabe cuándo. ¿Sí? La Biblia nos enseña en Santiago 4, versículo 14 lo siguiente. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Entonces, ¿qué haremos? Si somos pecadores, si así nacimos, si el pecado no entra al cielo, porque Dios es santo, ¿cómo podemos ser reconciliados para con Dios? ¿Cómo podemos ser salvos, perdonados? Es lo que encontramos ahí en 1 de Timoteo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, leímos lo siguiente. Porque hay un solo Dios. Creemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Un Dios, el Dios supremo, el Dios que creó el universo, que creó a usted. Él es el creador de cada uno de nosotros. No importa la raza, no importa color de piel, yo tengo blanco, pues Dios es el creador de todos nosotros. No importa idioma, la religión tampoco. Dios es el creador de todos. Hay un solo Dios y un solo mediador. Ahí está. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay personas que piensan, pues, hay muchos mediadores. Usted puede escoger el mediador que le gusta, lo que usted prefiere. Pero no es así. La Biblia no nos deja confundidos en cuanto al mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el mediador. La iglesia no es el mediador. Un hombre no es mi mediador en cuanto a la cosa que tengo pendiente con Dios. Necesitamos un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. Jesucristo es el mediador. Lo que estamos predicando una persona. Estamos predicando a Cristo. Jasón y su servidor, yo soy Juan. Nosotros estamos predicando una persona, no una religión. Estamos predicando a Cristo. Cristo es el mediador. ¿Qué hizo Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos? ¿Qué hizo Cristo para que pudiéramos ser reconciliados para con Dios? Yo no puedo pagar suficiente para ser reconciliado con Dios. Hay personas que piensan que pueden ser reconciliados con Dios por lealtad a la iglesia, por buenas obras, por ser generoso, una persona generosa. Son buenas cualidades, ¿no? De ser una persona generosa, trabajadora, etc. Pero no podemos ser reconciliados con Dios por obras propias. No podemos pagar suficiente, ni hacer cambios suficientes para naturalmente ser reconciliado con Dios. No. La obra de la reconciliación es una obra que Dios cumple. Somos débiles en nuestros pecados. No podemos ofrecerle suficiente
para ser reconciliados con Dios. ¿Qué hizo Dios? Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No es una obra pendiente, es una obra ya hecha. La palabra de Dios nos da la seguridad que la obra que nos da la reconciliación para con Dios es una obra ya hecha. Dice Romanos 5, versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Palabras preciosas en español en la Biblia. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Dónde murió su Hijo? En la cruz. Central a nuestro mensaje es la cruz de Cristo. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Es en esa cruz encontramos la respuesta al problema que tenemos. Necesitamos ser perdonados. No estamos listos de entrar al cielo y tener nuestro encuentro con Dios, quien es santo. En nuestros pecados no podemos. ¿Cómo podemos ser reconciliados? ¿Quién puede quitar esta separación? Cristo hizo la gran obra en la cruz, quitando la separación para que nosotros pudiéramos ser reconciliados para con Dios. Fuimos. Es una expresión en español pretérito. No dice seremos. Futuro. No hay una expresión de duda. Es algo ya hecho. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando Cristo murió en esta cruz, querido oyente, Él murió en esta cruz por todos nuestros pecados, haciendo el pago para que nosotros pudiéramos ser reconciliados para con Dios, perdonados con Dios, salvos. Este versículo nos explica lo que Dios ha hecho para nosotros. Recuerda que lo que hemos hecho a Dios, hemos ofendido a Dios. Lo que Dios ha hecho para nosotros, ahora encontramos esta gran verdad. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fue el propósito por lo cual Dios envió a su Hijo al mundo, a Belén. Y Él vivía esta vida perfecta. Nunca pecó, no podía pecar. Creemos en la deidad de Cristo, Dios y hombre en una sola carne. Y Él murió en esta tosca, vergonzosa cruz para que usted pudiera ser reconciliado con Dios. Confía en esta obra. Ponga su fe en Cristo, lo que Él hizo en esa cruz. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo hizo la gran obra para quitar la separación entre la raza humana y nuestro Dios. Y la palabra nos da la seguridad, esa buena noticia, que no queda más trabajo pendiente. No tenemos que pagar nada más. No tenemos que hacer algo más
para ser reconciliados con Dios. Fuimos. Es una obra en el pasado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esa oportunidad que tenemos de considerar una vez más la gran obra de Cristo en esa cruz para reconciliarnos para con Dios. Estamos agradecidos, Padre, por la venida de tu Hijo amado Jesucristo al mundo, por este gran plano cuando Él permitió hombres crueles de clavarlo en esta cruz, y sabemos el propósito, para que fuéramos reconciliados para con Dios. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo en esa cruz, por el hecho que la tumba está vacía, que Él vive. Te damos gracias, Padre, por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Estamos agradecidos de contar con su tiempo y por su atención a esta serie de predicaciones. Estamos predicando diaria. Le invitamos a regresar mañana. Habrá otro mensaje. Deseamos su bienestar espiritual. Todos son bienvenidos. Entonces le invitamos cordialmente para regresar mañana, misma hora. Si usted tendría un comentario o una pregunta o desea más información, puede dejar un mensaje en los comentarios. Puede sentir toda la libertad de hacerlo. Estamos a la orden, junto con mi hermano Jason Wallace. Aquí estamos para servirles, ayudar en cuanto a ese gran asunto del alma, de ser perdonado, de ser salvo, de ser reconciliado para con Dios. Entonces, el Señor le bendiga ricamente. Esperamos verle mañana, misma hora. Muchas gracias y buenas noches.